Damos gracias al Señor, mi estimado hermano Iván. Tú me contaste, Iván, que habían estado hablando algo de la reforma, amigo mío, en este mes, en los programas, me imagino, de la semana o algún programa que tú estás llevando adelante. Sí, todos los espacios que quedaron libres por diversas razones, aproveché de hablar sobre la reforma. Entonces, tuve unos 6 a 7 programas donde estuve tratando, pero no exclusivamente sobre la reforma, sino que estuve haciendo un paso por toda la historia de la iglesia, hablando un poco de los inicios de la iglesia en épocas de persecución, de la iglesia bajo el Imperio Romano, cuando se hizo la iglesia oficial del imperio. Después estuve tratando algunos aspectos del siglo III, el siglo IV, sobre el credo, la formación del canon, los concilios importantes que hubieron, las herejías que aparecieron. ¿Tú te acuerdas de ese tiempo tan movido de la iglesia? Bueno, la iglesia siempre ha tenido un tiempo bien movido, ¿no? No ha sido fácil ir construyendo la historia de la iglesia. Y hablé también del Sacro Imperio Romano, hablé de los precursores de la Reforma. Entonces tuvimos un tiempo, yo diría, bien lindo para precisamente ir rematando con este programa de esta noche, querido pastor. Así es, que bueno, amigo mío. Yo también me ha tocado, fíjate, bastante hablar acerca de lo que vamos a hablar precisamente hoy día, amigo mío. Lo he hablado en la iglesia, lo he hablado en el colegio donde trabajo, lo he hablado donde me han invitado a hablar acerca de este tema y no me canso de hacerlo y cada vez me deleito más y más a hablar de este tema, de esto que vamos a hablar hoy día, porque sabes que no es solo un tema, no es un tema solamente, es una verdad, es la esencia de lo que representa y significa para nosotros la gracia y la misericordia del Señor. Bien, amigo mío, si lo has hablado tú, lo recordamos. Y si no, bueno, estoy seguro que mis hermanos en algún momento de esto sí que ellos saben. Vamos a hablar acerca de las 5 solas. Se habla mucho en el mes de la Reforma de las 5 solas. Y bueno, no nos tenemos que cansar. ¿Cómo no vamos a querer hablar una y otra y otra y otra vez de la gracia, de la fe, de la escritura, de Cristo y de solo a Dios sea la gloria? ¿Cómo no vamos a querer hablar de eso? Tantas y tantas veces. Nunca serán suficientes, querido amigo, hablar de la gracia. Nunca será suficiente hablar de la fe y de Cristo. Bien, hablaremos de las 5 solas. Octubre, mes de la Reforma. Nosotros los cristianos evangélicos llamamos al mes de octubre mes de la Reforma. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre, el 31 de octubre, allá, 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, que eran pensamientos de él y que los puso allí e invitaba a reflexionar sobre ellos. No era el único que ponía avisos ahí en esa puerta. Ese lugar estaba para colocar esas cosas. Así que la gente se ponía a leer. Yo me imagino, Iván, no sé si alguna vez fuiste a un supermercado y a la entrada hay una vitrina, un panel con puros avisos: se busca empleo, se necesita un gaffiter. Claro. Yo me imagino que era algo así, porque si tú te fijas, las tesis son cortitas, las de Lutero no son tratados cada una de las tesis, son cortitas, y me imagino que ahí en la puerta estaban todas pegaditas. Bien, de la teología de los reformadores, en el programa de hoy vamos a hablar, y vamos a hablar de 5 columnas que se le llaman 5 solas. Estas son columnas doctrinales de la naciente iglesia protestante, de allá del 1517 más o menos, en esa fecha. Bien, a estas 5 columnas doctrinarias se les llama las 5 solas. Esta frase sola no la inventaron los reformadores, no. Más bien la inventaron las personas que después
estudiaron la teología de los reformadores, la doctrina básica, y ellos pudieron identificar esto y le llamaron 5 solas. Eso es, ellos vieron que estos 5 énfasis estaban contenidos en la doctrina y eran como un resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores. Bien, en ese entonces, obviamente, por eso fue la reacción que tuvo la Iglesia Católica, estos 5 postulados teológicos entraban en contraposición con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Las 5 solas se volvieron el grito de batalla de los reformadores. ¿Y cuáles son estas 5 solas? Sola Escritura. Se le llama sola Escritura porque los católicos también creían en la Escritura, pero además creían en la tradición y le daban a la tradición la misma importancia que a las Escrituras. La segunda sola gracia. Los católicos también creían en la gracia, pero no solo en la gracia. Ellos le agregaban a la gracia las obras. Después podemos agregar solo Cristo. Los católicos de la época también creían en Cristo, pero no solo en Cristo, sino también en la Virgen María. En otros santos también creían. Y solo a Dios la gloria. Los católicos creían también en la gloria de Dios, pero no solo en eso, sino también en la glorificación de los santos, de los hombres, de los seres humanos. Así es que, muy resumido ahí, están las 5 solas, pero ahora las vamos a profundizar un poquito más. Así es que quiero pedirle a mi estimado amigo, hermano Iván, háblanos tú un poquito, por favor, y profundiza un poquitito acerca de la sola Escritura. El orden, no hay uno más importante que otro. Son todas importantes, igualmente importantes. Pero Iván, amigo mío, ¿puedes hablarnos acerca de sola Escritura? Por supuesto que sí, querido pastor. Sola Escritura. Lo dijiste bien. Las personas que analizaron los fundamentos o las bases de los reformadores, sobre todo de Martín Lutero, lo llamaron así, a esta idea, sola Escritura. O podemos decir, solo por medio de la Escritura. Amén. Hubo un pre-reformador, un hermano muy importante, que ya en el año 1485, él murió quemado en la hoguera a causa de las cosas que él enseñaba. Él se llamaba Juan Hus, con H y con S final. Juan Hus. Y él en sus escritos ya estaba hablando de la importancia que las escrituras tenían para la iglesia cristiana y para los cristianos. Pero al emperador de la época no le pareció muy bien y no encontró cosa más adecuada que hacerlo morir en la hoguera. Por eso es que hacemos historia, para recordar también a los mártires, para recordar a aquellos que han dado su vida por la fe en Cristo. Amén. Pusieron una corona de papel en la cabeza de Juan Hus, donde habían 3 diablos pintados. Y esa escritura decía, este fue un archihereje. Juan Hus, fue un pre-reformador, como lo hemos explicado, que abrió el camino para la reforma. Y él ya estaba hablando en el 1485 acerca de que la escritura era suficiente para el cristiano. Amén. No necesitábamos del resto de la tradición. No necesitábamos de ese caudal de información que había de los concilios y de las cosas que discutían los cardenales. El depósito de fe, tú te acordarás que así lo llamaban, ¿no?
y que le daban casi la misma importancia que a la Biblia y a veces le daban mucho más importancia. Juan Hus decía a sus oponentes, a los que estaban en contra de él: convénzanme solo por la Escritura y yo me voy a arrepentir y a retractar. Bueno, eso le costó la vida. Así porque es. Nadie fue capaz de convencerlo. Los reformadores fortalecieron la Escritura en 5 aspectos. Y no es que la Escritura necesite ser fortalecida, pero ellos encontraron 5 cosas o 5 aspectos muy importantes sobre la Escritura. El primero de ellos, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Amén. La Escritura, la Biblia, es la única autoridad para la vida y la práctica. Es una autoridad absoluta. Juan Calvino, otro reformador, ya no pre-reformador, sino que reformador casi de la época de Martín Lutero, decía que la Escritura es como si Dios mismo hablara. Bueno, eso está en la propia Escritura también. Como verdaderos hijos de la Reforma, confiamos en las Escrituras. Amén. Somos gobernados por ella, decía Calvino, y nuestra vida e iglesia debe estar sometida a su autoridad. Otro segundo aspecto, querido amigo, querido pastor, y hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando esta noche, es que se fortaleció la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Así es. Algo que ya se había descubierto, pero los reformadores pusieron énfasis en esto. Citando un texto del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, que dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Martín Lutero dijo: he aprendido que hay solo una cosa en esta vida que es inerrante, que no tiene error y que no conduce al error, y son las Sagradas Escrituras. Así es. Los posreformadores, o sea, los que vinieron después de Martín Lutero, Calvino y los otros reformadores, desarrollaron estas 2 frases y dijeron: solo la Escritura y toda la Escritura. La Escritura solamente, pero con toda la Escritura. Amén. Los hermanos de tendencia que se llaman puritanos, ellos llegaron a decir en la Confesión de Fe de Westminster que solamente la Escritura puede afectar la conciencia de los creyentes. Repito esta frase. Sí. Solamente la Escritura puede afectar la conciencia de los creyentes. Entonces, aquí tenemos 2 aspectos donde la sola Escritura fue fortalecida por los hermanos reformadores. Pero hay otros 3 aspectos que me gustaría que tú pudieras contarnos, querido pastor. Mira, tú sabes que la Escritura siempre estuvo en las manos solo del clero y de la Iglesia Católica. La gente no tenía acceso, no la podía leer en latín. Por eso fue tan importante para Martín Lutero traducirla al alemán, para que la gente tuviera acceso a leerla. Entonces, la Escritura, amigo Iván, en la vida de la gente prácticamente no tenía lugar. No era parte de la vida de ellos, como es hoy día la Biblia en nuestras vidas y en nuestras casas. Tenemos más de una Biblia en nuestra casa. En esa época no.
Entonces, como bien dijiste tú, Iván, los reformadores la fortalecieron. Tiene autoridad la Escritura, no se la tenemos que dar nosotros, ya la tiene, pero prácticamente no era parte de la vida del pueblo y los reformadores la fortalecieron. Bueno, tú ya dijiste dos aspectos. Yo creo que también la Escritura fue fortalecida porque los reformadores dieron a conocer de que la Escritura se autointerpretaba a sí misma y se autolegitimaba. Es decir, no tiene que venir alguien de afuera a interpretarla y a legitimarla, porque era eso lo que pasaba en aquella época. Solamente el clero podía interpretarla y nadie podía interpretarla, porque según ellos la gente no tenía entendimiento, no tenía capacidad ni condiciones de hacerlo. Entonces no podían interpretar nada, solo lo podían hacer ellos. Los reformadores, ¿qué dijeron? Dijeron que el Espíritu Santo es el verdadero expositor de la Escritura. Es el Espíritu Santo el que me revela, el que me enseña a mí lo que la palabra del Señor me está diciendo. Y no necesito que un sacerdote, un cura, un obispo, un cardenal o el mismo Papa venga a decirnos lo que la Biblia dice y que yo tengo que creer. No es la Iglesia la que hace que la Biblia sea auténtica, dicen los reformadores. La Biblia se legitima a sí misma. Es ella misma la que se legitima. La clave de la interpretación, entonces, no pertenece solo a la Iglesia, sino a la comunidad de creyentes de todas las épocas. Mientras sí que esta comunidad refleje la enseñanza de la palabra de Dios y no otra cosa. Ahora, claro, tenemos tradiciones de años y la tradición puede ayudar a interpretarla, pero el verdadero significado espiritual de las Escrituras, en su sentido natural y literal, es enseñada a la Iglesia por el Espíritu Santo. Eso es lo que los reformadores quieren enfatizar. Es el Espíritu Santo el que nos revela el contenido de la palabra de Dios. La palabra de Dios testifica de sí misma. Y el Espíritu Santo toma ese testimonio y lo trae al corazón de cada creyente para que nosotros podamos decir: tengo el testimonio en mí de que este libro es un libro diferente. No es igual a los demás libros. Hay libros que pueden informarnos, pero solo este libro, solo la Escritura puede transformarnos. Tremendo fortaleza, tremendo valor que le están dando los reformadores a la Biblia, porque no se olviden, la Biblia jamás estuvo en manos del pueblo. No, el pueblo no tenía acceso a ella. Hay un cuarto aspecto, Iván, que fortaleció la Escritura también: su liberación. ¿Y cómo es eso de que los reformadores liberaron la Escritura? Ellos liberaron la Biblia de la jerarquía católica y lo hicieron de tres maneras. No se olviden, la Escritura, la Biblia, era monopolio de la Iglesia, de sus liderazgos, de la curia, de los altos líderes. Ellos tenían el monopolio de la Biblia. Ellos la leían y solo ellos la podían interpretar. Pero los reformadores le dieron libertad, la sacaron de las manos de ellos y lo hicieron de tres maneras. Primero, por medio de las traducciones vernáculas. Una traducción vernácula es traducir la Biblia, en ese entonces, al lenguaje de la gente. Un lenguaje vernácula sería el español, el portugués, el inglés, el alemán. Ellos, Lutero tradujo la Biblia del latín a la lengua vernácula, la tradujo al alemán. Esa fue la primera manera como la Biblia fue sacada, porque el latín la podían leer solamente los que saben latín, y la gente común y corriente no sabe latín. Entonces la Biblia estaba cautiva de ellos. La segunda manera como los reformadores la liberaron fue por medio de la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Ulrico Zwinglio, por ejemplo, fue el primero en decir
que comenzaría a predicar la Biblia de manera expositiva, empezando por Mateo, hasta el final de la Biblia. ¿Saben lo que significa predicar la Biblia de manera expositiva? Significa que usted va leyendo verso por verso y lo va explicando. Sigue al segundo verso y lo va explicando. ¿Te acuerdas tú, Iván, que nuestros pastores pentecostales se paraban al púlpito, abrían la Biblia y leían 10 versos? Y luego iban verso por verso, leían un verso, lo explicaban, lo exponían y ya después vamos al segundo verso. Eso se llama predicación expositiva. Y Ulrico Zwinglio fue el primero en decir, yo lo voy a comenzar a hacer, empezando por Mateo. Segunda manera de liberar la Biblia. Y tercera, por una buena exégesis. Porque los reformadores comenzaron a comentar las Escrituras, a estudiar lo que decían. Utilizando herramientas científicas, comenzaron a hacer estudios profundos de la palabra de Dios para entender qué es lo que realmente decían. Juan Calvino, por ejemplo. Bueno, de estas tres maneras los reformadores liberaron la Biblia del cautiverio de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Estaba prácticamente cautiva. ¿Qué le había dicho la iglesia a la gente? Sus líderes le habían dicho que ellos no podían interpretar la Biblia por ellos mismos, que debían depender del Papa y de los sacerdotes para que sean ellos los que le interpreten lo que la Biblia quiere decir. Ellos no podían hacerlo. Los reformadores la liberaron de esa cautividad, la tradujeron a idiomas vernáculas y la gente ya las podía leer. ¡Qué tremendo, Iván! Maneras como los reformadores fortalecieron las Escrituras. ¿Qué te parece? ¿Algo más crees tú? ¿Alguna otra manera como ellos la fortalecieron? Claro que sí, querido amigo, porque esta noche estamos en el número 5, ¿no? Esta noche estamos haciendo un énfasis usando el número 5. Y nuestro querido amigo, siempre lo recuerdo con mucho cariño, el hermano Carlitos Gómez, hablaba de 3 aspectos. Él usaba el número 3. Nosotros estamos hablando esta noche de 5 aspectos. Y hay un cuarto aspecto, porque dijimos, ¿verdad? La primera manera cómo se fortaleció la Escritura fue por la autoridad que ella tenía. Después por la infalibilidad y la inerrancia. Así es. Y tú agregaste a esos 2 aspectos, 2 más, la autointerpretación de la Biblia y la autolegitimación de la Biblia. Entonces, quisiera agregar el último, querido amigo. Faltaba uno, la liberación, ¿no? El cuarto aspecto. Así es. El último aspecto que trabajaron los reformadores fue el poder que la Biblia tiene. Así es. Los reformadores creían que la Biblia era un libro vivo, no era letra muerta. Así es. Sino que era un libro que tenía poder. Era un libro dinámico. Por eso es que era importante ponerlo al acceso de todas las personas. Porque al leer este libro, es un libro capaz de transformar a las personas y también, lo más importante, es que esta Biblia, por la iluminación que nos da el Espíritu Santo, no solamente nos transforma, sino que además nos conforma. Entonces, 2 movimientos importantes: transformarnos y después conformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Eso sucedió con este fraile que estaba lleno de temores. Martín Lutero estaba lleno de temores. Un Dios tan lejano, era imposible llegar a él, y un Dios que quería castigarlo, y se autocastigaban incluso estos sacerdotes, pensando que de esa manera ellos podían
aliviar sus pecados y podían estar más cerca de la presencia de Dios. Pero eso que Martín Lutero no lo pudo conseguir, lo consiguió cuando él se encontró con un ejemplar de la Escritura. Así es. Y tú te acuerdas claramente, ¿no?, que fue ese texto de Romanos, Sí. el justo vivirá por la fe, que lo transformó, Así es. que lo cambió y que además logró a él llevarlo hasta que él pudiera de la mejor forma ir conformándose a la imagen de Cristo. Amén. Es solo con ese entendimiento de las Escrituras que nos volveremos verdaderos hijos e hijas de la Reforma. Y si somos hijos e hijas de la Reforma, bueno, en alguna medida también seremos hijos e hijas de Dios. Entonces, la pregunta esta noche ¿es eso la Escritura para ti? ¿Eso es la Biblia para ti? ¿Es una fuente de poder? ¿Es una fuente que es inerrante de información? ¿Es una fuente que es infalible frente a todas las situaciones que tú vives en la vida? Las palabras de la Biblia te pueden conformar, las palabras de la Biblia te pueden orientar y las palabras de la Biblia te pueden liberar y pueden ser algo poderoso en ti. Entonces, repito la pregunta, ¿es eso la Escritura para ti? ¿Fuente de poder? ¿Es inerrante? ¿Es infalible? ¿Es liberadora y es poderosa? Otra pregunta, queridos amigos y amigas. ¿La Escritura ha transformado tu modo de vida? Porque hacia eso apunta leer la Escritura, escudriñar la Escritura, porque Jesús dijo: dan un mejor testimonio de mí. Y parece que en ella encontramos la vida eterna. Una última pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Podemos decir junto al hermano Martín Lutero y al hermano Juan Calvino: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios? Amén. ¡Qué tremenda! Tremenda frase, tremenda declaración, que nuestra conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. Pensamos nosotros, querido pastor, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, que por medio de esta palabra, así es, yo pienso, yo hablo, y por esta palabra yo también vivo. amén. Tremendo, ¿no? Bien, qué profundidad. Para nosotros tal vez algo significativo, pero imaginémonos lo que significó sola Escritura para los reformadores y para sus oyentes y para quienes fueron impactados, Iván. Si toda la vida me enseñaron que yo no podía interpretarla, porque ellos siempre me dijeron que no era capaz de hacerlo, y ellos la interpretaban por mí y yo solamente tenía que hacer lo que ellos me dijeran. Y resulta que ahora estos reformadores están diciendo que yo también puedo leerla y que yo también puedo interpretar y entender lo que Dios me está diciendo a mí, a mi corazón. Imagínate, Iván, qué tremendo impacto tuvo que haber producido eso en la vida de estas personas. Pero no solamente sola Escritura, sino también, dijimos que eran 5, sola fe. Vamos a la segunda sola. La primera, sola Escritura, sola fe. Hablemos un poquito acerca de esta sola, una columna de las 5 de la doctrina de la Reforma Protestante, sola fe. Saben ustedes que cada una de estas solas tiene un contexto. Si uno la describe aislada del contexto, puede que no la entienda bien. Pero si yo la comprendo en el contexto, me voy a dar cuenta del impacto que puede provocar en la vida de las personas. Bien, quiero decirles que la fe y la gracia
no compiten entre sí. Somos salvos por gracia a través de la fe. La fe es importante. Eso fue lo que Martín Lutero finalmente entendió. Ya Iván nos decía, había momentos en los que Martín Lutero y otros reformadores, pero Martín Lutero se flagelaban, se autoflagelaban, porque de esa manera ellos pensaban que iban a tranquilizar y a calmar la ira de un Dios iracundo y dispuesto a destruirlos. Un Dios que los iba a mandar al infierno, a que se quemaran eternamente. Entonces ellos se castigaban y se flagelaban, demostrándole a Dios lo mal que se sentían consigo mismos. Y como no eran capaces de cambiar, se castigaban pensando que eso a Dios le iba a agradar. Entonces, Martín Lutero en la Reforma, esto fue lo que entendió finalmente. Cuando él pudo captar el significado de lo que dijo Iván de Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y él vio que podía ser declarado justo por Cristo. Sintió que las puertas del paraíso se abrieron para su alma, porque era lo que él no entendía ni sabía. Solo la justificación por la fe es el corazón del Evangelio. En el Nuevo Testamento también hay discusión entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y otros ahí, porque algunos y es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿y quién les ha dicho que tienen que hacer obras? ¿Es que acaso la gracia no es suficiente para salvarlo? ¿O la fe no es suficiente que tienen que agregar y circuncidar a la gente y pedirles que cumplan lo que dice la ley de Moisés? Eso fue lo que Martín Lutero vivió siempre. Pero él ahora entiende que él no puede hacer su propia justicia, que Dios no la necesita, que esta justicia que él quiere hacer y que no puede, solo puede venir de afuera, externa. Y esa era la justicia que Dios le podía dar gratuitamente en Cristo Jesús, y que él podía recibirla solo por la fe, porque esa justicia se recibe con las manos vacías de la fe. Amén. La justicia solo se recibe. No hay que ganársela, no hay que pagar nada por ella, no hay que hacer obras meritorias. La justicia se recibe por la fe. La mano de la fe no crea, solo recibe. Por la fe huimos de nuestra pobreza a la riqueza de Cristo. Amén. Por esa misma fe huimos de nuestra culpa a la reconciliación con Dios por Cristo. Por esa misma fe, sola fe, huimos de la esclavitud a la libertad en Cristo. Y esto no solo lo hacemos una sola vez en la vida, sino cada día, buscando aferrarnos a la justicia, pero a la justicia de Dios que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Esta fe me une a mi Salvador. Sola fe. Esto es lo que Lutero entendió, y esto es lo que él quiere que entiendan todos. Nos aferramos a su palabra, confiando en las promesas que están en ella. Martín Lutero dijo, y él tomó esta imagen, dice, la fe se aferra a Cristo y lo toma, de la misma manera como un anillo toma a un diamante. Ustedes conocen los anillos que tienen un diamante, los han visto por foto, por lo menos yo lo he visto solamente en foto. ¿Qué dice Lutero? Cristo es el diamante y la fe es el anillo que abraza ese diamante. La fe es el anillo
y Cristo es el diamante. Tú y yo estamos aferrados a Cristo solo por medio de la fe. La fe baña el alma de la justicia de Cristo. La fe compromete a la persona completa al Cristo completo. No se olviden, somos salvos por fe en Cristo solamente. Todo es por gracia. Todo es por fe. Qué tremenda profundidad para nosotros. Amén. Y cuánto más para ellos en aquel entonces. Me imagino qué habrá sentido Lutero y los reformadores en su corazón cuando el Espíritu Santo les reveló estas cosas que hoy nosotros estamos diciendo. Nosotros ya nacimos con ese conocimiento que nuestros padres nos enseñaron, en la iglesia nos enseñaron, pero ellos no. Ellos lo descubrieron y ni lo descubrieron si fue el Espíritu Santo el que se lo reveló. Así es que sola Escritura y ahora sola fe. ¿Qué te parece, estimado Iván? Maravilloso, muy profundo, querido amigo. Y además, como tú lo explicaste muy bien, en el contexto de la época, cómo se vivía la fe, cómo se vivía el Evangelio, estos pilares que descubrieron los reformadores fueron tremendamente importantes para la gente. Los liberaron, por supuesto, los ayudaron, los sacaron de ese mundo de tinieblas del cual ellos no podían salir. Así que son hechos realmente extraordinarios, realmente fabulosos. Quiero agregar a estas dos solas que tú has explicado muy bien ya. Hemos explicado solo la Escritura y solo por la fe, solo la fe. La tercera sola, solo Cristo. Amén. O solo a través de Cristo. Lo repetimos una vez más, Martín Lutero publicó estas 95 tesis en el año 1517. Y son tesis impresionantemente cristocéntricas. El centro es Cristo. Sí. El centro no es un líder religioso como lo era en la época el Papa, o un líder político con todo el poder como lo era el emperador, que eran prácticamente los dueños del mundo. No, estas tesis nos revelan a Cristo, porque Él es el Señor de la historia y de la vida. Un prerreformador también, Ulrico Zwinglio, había publicado él 77 tesis en el año 1523. Perdón, estamos hablando de un reformador propiamente tal. Está casi paralelo a Martín Lutero. Entonces, un reformador, Zwinglio. 6 años después que Lutero hiciera sus 95 tesis, él proclamó 77 tesis. Zwinglio dijo que Cristo es el único camino de salvación. Amén. Para todo aquel que es salvo, para todo aquel que está siendo salvo y para todo aquel que será salvo. Amén. Y continúa diciendo el hermano Zwinglio: Cristo es la cabeza de todos los creyentes, que son su cuerpo. Así es. Y sin él, sin la cabeza, el cuerpo está muerto. Así es. Esa simbología de Primera de Corintios 12, ¿no? Sí. Muy linda esa simbología. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo está
concertado y está vivo gracias a que Cristo es la cabeza. Él le da vida al resto del cuerpo. Otro concepto para entender muy bien lo que Cristo significa para los creyentes y para la vida de la iglesia es decir que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Así es. ¿Tú te acuerdas que en la Edad Media había ocurrido algo muy interesante, ¿no? Parece que Cristo estaba lejano y parece que Cristo de alguna manera lo estaban pintando parecido a ese padre lleno de ira. Entonces lo pintaban mucho como un juez y todo giraba en torno a las penas y a los castigos del infierno. Entonces, para resolver eso, ¿qué hicieron los católicos? Empezaron a ensalzar la figura de la Virgen María. Entonces, María era más bondadosa. María podía interceder delante del Hijo y después el Hijo va a interceder delante del Padre. Son mediadores. Y cuando no alcanzaba a María estaba el resto de los santos, que eran muchos santos. Los beatos que la iglesia tenía, ¿no? Quienes había beatificado la iglesia católica. Entonces teníamos muchos mediadores. Pero los hermanos reformadores dijeron, no necesitamos todos esos mediadores. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Es por su sangre. Es por el sacrificio que hizo en la cruz. Es cuando Cristo murió en la cruz que el velo que separaba el lugar santísimo del santo se rasgó completamente y quedó abierta la posibilidad para que todos los creyentes fuéramos delante de la presencia de Dios. Cristo también es nuestra única justicia. Amén. Porque Él nos justificó de una vez y para siempre. Entonces, lo que decían los hermanos en la Edad Media, en el catolicismo romano, es que la misa significaba que cada vez Cristo volvía a morir y que cada vez había que hacer ese acto de justicia otra vez. Pero Cristo lo hizo de una sola vez y lo hizo para siempre. Entonces, podemos decir con seguridad, Dios, solamente Dios es quien perdona nuestros pecados por medio de Cristo. Amén. No hay otra manera. No hay ese excedente de cosas buenas que tenían los santos en la época. Entonces el Papa podía echar mano de esos excedentes y esos excedentes dárselo al resto de los creyentes, aquellos que no habían sido muy buenos, que habían sido, como decimos aquí en Chile, más o menos nomás, ¿no? Entonces esos que estaban más o menos se iban al purgatorio, que fue otra invención del catolicismo de la época, y mediante la plata que se pagaba, bueno, se le daba ahora una especie de cheque, una especie de documento con la buena voluntad y las buenas obras que habían tenido los santos, y eso lo administraba el Papa. Así es. Bueno, eso no es así, porque el único capaz de perdonar pecado y el que es capaz de conducirnos a una mejor vida acá y a la vida eterna es por Cristo, no hay otra manera. Entonces, solo en Cristo hay vida y fuera de Él todo es muerte. Así es. Ya lo dijo el evangelista San Juan recogiendo las palabras de Cristo. Los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en gran abundancia. Amén. Esto es para gritar un aleluya, querido pastor. Si estuviéramos en nuestras congregaciones allí, más de algún hermano gritaría un aleluya, ¿no? Solo en Cristo hay vida y fuera de Él todo es muerte. Amén.
Los reformadores vieron esto claramente y además vieron dos cosas que debemos hacer nosotros si nos vamos a encontrar en paz con Dios en el día final. Y esas dos cosas no podemos de ninguna manera hacerlas por nosotros mismos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, pagar por nuestros pecados. Jonathan Edwards lo dijo de esta manera: solo el Dios infinito puede satisfacer a un Dios infinito. Así es. Solo Él Así es. lo ha hecho. Jesús murió por nosotros. Así es. En nuestra naturaleza, tomando nuestra forma, revelándose en forma humana a Él, viniendo y tomando la forma humana. Pero Él lo ha hecho también como un Dios infinito, porque Él tenía estas dos naturalezas. Cuando se veía a Cristo, se veía al Padre. Así es. Y es el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, solo un Dios infinito puede satisfacer a ese Dios infinito. Segunda cosa, primero, pagó por nuestros pecados. Segundo, algo más tiene que ocurrir. Así es. No es suficiente limpiar nuestros pecados. Necesitamos también, además, a alguien que obedezca la ley perfectamente por nosotros. Así es. Una cosa es que nuestros pecados sean limpiados y otra cosa es que tengamos derecho a la vida eterna. Cristo cumplió con toda la justicia de Dios y mediante la gracia que Cristo nos da, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, para lograr esto, se necesita ser santo, porque dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver a Dios. Amén. Se necesita ser perfectamente santo, obedecer perfectamente la ley de Dios, y sólo así se podía entrar al cielo. Y como los hermanos en la época y las hermanas en la época de la Reforma y en toda la historia de la humanidad, no podemos hacerlo nosotros porque somos imperfectos y pecadores, alguien tuvo que hacerlo por todos nosotros y alguien lo hizo por mí. Amén. Y por ti, querido hermano y hermana. Hay solo uno que puede hacer todas estas cosas por nosotros y su nombre es Jesús. Amén. Tú te recuerdas, querido pastor, ese sermón impresionante de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿no? Es solo por Jesús. Amén. A ese Jesús que mataron y colgaron. Gracias a ese nombre, nosotros ahora tenemos salvación. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Así es. Él vino al mundo por 33 años, dice la Escritura. Y Él nunca pecó. Él vivió una vida en santidad completa. Y todo esto lo hizo como sustituto por los pecadores. Él fue la sustitución, porque Él no lo necesitaba para sí mismo, pero Él cumplió con toda la justicia de Dios. Y los pecadores ahora, que es toda la humanidad y que somos nosotros, pueden ser vistos delante de Dios como justos, justos. Y Dios puede justificar al que cree en Cristo para salvación. Amén. Entonces, solamente Cristo lo hizo todo y lo ha hecho todo y no tenemos nada más que hacer. Él es la salvación. Así es. Él trae la salvación y Él mantiene la salvación. Necesitamos su sangre y su justicia para entrar al cielo. Yo recuerdo que en las clases de Antiguo Testamento había una imagen que explicaba muy bien todo esto, querido pastor, querido amigo.
era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año ahí al lugar santísimo. Y la imagen era que estaban ahí los querubines, ¿no? Representando a Dios, y como que estaban mirando abajo en el arca del pacto que estaba la ley. Y claro, eso simbolizaba que Dios nos miraba, y si nos miraba a través de la ley estábamos imperfectos, por supuesto. Pero cuando entraba el sacerdote con la sangre del cordero que no tenía mancha, esa sangre tapaba la ley. O se podía mirar la ley a través de la sangre de ese cordero sin mancha. Y ya se veía todo nuevo. Así sucedió con Cristo. Amén. Ahora Dios no nos mira directamente a nosotros, sino que nos mira a través de la sangre de Cristo. Y como cantamos siempre, hay poder en la sangre de Cristo. Si no eres salvo por la sangre de Cristo, no puedes entrar a esta vida eterna, no puedes entrar al cielo. Amén. Es solo por Cristo que vivimos. Él es nuestro y único intercesor, no necesitamos a nadie más. Él es nuestro único sacerdote y no necesitamos otro sacerdote, y Él es nuestro único rey y no necesitamos ningún otro rey o reyes. ¿Qué te parece, querido amigo? Bueno, queda muy claro a través de lo que tú nos dices que solo Cristo, o solo a través de Cristo y nada más. Sola Escritura nos quedó muy claro. Sola fe también nos quedó claro. Y ahora, Iván, solo Cristo nos quedó muy claro lo que tú dijiste. Pero dijimos que eran 5 solas. Vamos por la cuarta. Solo gracia. Solo gracia. Solo por la gracia. A ver, ¿qué es lo que nos están diciendo los reformadores cuando ellos dicen en su doctrina solo gracia? Bien, hay un reformador, Erasmo de Rotterdam, que en el 1524 escribió un libro, Iván. Él escribió un libro, Erasmo de Rotterdam, y que tiene un nombre así en latín un poquito enredado, ¿ya? De libero arbitrio diatribe sive colatio. Así se llamaba el libro. Él le puso ese nombre ahí en latín. Bueno, Martín Lutero leyó el libro que escribió y se dio cuenta Martín Lutero que el centro de ese libro era una pregunta que había que reflexionar y contestar. ¿Cuál era la pregunta que había en el libro que escribió Erasmo de Rotterdam? ¿Es el hombre el que inicia y participa de su propia salvación? Eso es lo que Erasmo está preguntándose en el libro en el 1524. ¿O es Dios el que inicia y completa la salvación del hombre? Eso fue lo que Martín Lutero descubrió que era el centro de ese libro. Bien, entonces, en respuesta a ese libro, Martín Lutero escribió un libro también que llamó La esclavitud de la voluntad. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Martín Lutero a través de ese libro? Decía él, ¿ya?, que no niega que el hombre tome decisiones libres, pero él dice que ese libre albedrío que el hombre tiene está atado a la maldad hasta que el hombre tenga un corazón nuevo. Mientras su corazón no sea transformado y sea cambiado, las decisiones que el hombre tome con el libre albedrío que Dios le dio van a ser siempre inclinadas a la maldad. Acepta que el hombre tiene libre albedrío, pero su libertad está siempre inclinada a la maldad. Y entonces el hombre solo cuando nace de nuevo puede hacer decisiones para bien por el Espíritu Santo.
Así como Lutero leyó el libro de Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam leyó el libro que Martín Lutero escribió también. Y le escribió de regreso a Martín Lutero. Ellos se carteaban, se escribían, ¿ya? Y le dice, solo tú has visto el verdadero asunto de lo que divide a los protestantes de los católicos. El asunto del libre albedrío y de la libre gracia de Dios. Aquí está el tema de solo gracia. ¿Saben ustedes que la palabra gracia aparece 169 veces en la Biblia? Hay gente que es campeona para andar contando cuántas veces aparece esta palabra, cuando aparece la otra. Hay gente que hace eso, y qué bien. Bueno, 169 veces aparece la palabra gracia en la Biblia. Pero gracia definida como el favor inmerecido de Dios. No se olviden, gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero eso no es suficientemente fuerte. Decir eso no es suficientemente fuerte. Decir que la gracia es un favor inmerecido de Dios está bien, pero no es contundente. La gracia es algo más. La gracia no es solo darle algo a alguien que no lo merece, sino que la gracia también es rescatar a esa persona que solo merecía el infierno y el castigo eterno. Entonces ya la gracia no es solo darle a alguien algo que no merece, sino que la gracia también es sacarlo del infierno. No solo darle, sino sacarlo del castigo eterno. Porque la gracia se da a los indignos, no a la gente buena y neutral. La gracia se le da a los pecadores. Los que reciben la gracia no solo son pecadores desesperados, sino que también son rebeldes hacia Dios. Entonces, por la gracia libre y soberana, Dios ofrece su salvación a nosotros los pecadores. Si no se trata que yo sea buena persona y porque soy bueno Dios me da algo. Se trata que además yo soy una persona que me opongo a Dios y no quiero nada con Él. Esa fue la gracia que Dios le dio a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y Dios está determinado a transformar sus vidas y a hacerlos a la imagen de su gloria para siempre. Es decir, hermano, Dios no solo nos da la salvación, sino que Dios también, por gracia, nos transforma. Como dice 2 Corintios 3:18, hasta transformarnos a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo dice que la gracia nos llama. Dice que la gracia nos regenera. Dirá que la gracia nos justifica, nos santifica y también nos preserva. Entonces, díganme si no necesitamos la gracia de Dios todos los días, en cada momento y en cada aspecto de nuestra vida. La gracia que nos perdona, la gracia que nos levanta cuando caemos, la gracia que nos sana en nuestros corazones, la gracia que nos fortalece en los momentos de tribulación y también de los engaños de Satanás. Los reformadores dirán, solo por gracia. Solo por la gracia de Dios podemos tener una relación salvífica con Jesucristo. Y solo por la gracia de Dios podemos permanecer en esa relación con Cristo. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros qué tiempo le habríamos dado la espalda al Señor y nos habríamos ido por nuestros propios caminos. Pero si estamos en los caminos del Señor, yo en septiembre 12, querido Iván, cumplí 40 años en el Evangelio. Pero no ha sido por mí. Solo su gracia me ha sostenido y me ha mantenido en sus caminos de aquel 12 de septiembre del 1981, cuando el Señor me encontró por misericordia. Entonces, la gracia de Dios me llamó a la conversión. La gracia de Dios me llama a la santidad. La gracia de Dios me llama al servicio.
Solamente la gracia soberana de Dios ha sido mi salvación. No solo la mía, también la de usted. Esa gracia soberana quebrantó mi orgullo cuando yo pensaba que no necesitaba a Dios. Es esa gracia la que me humilló sin avergonzarme para que yo pudiera ser objeto de la salvación de mi Salvador. Queremos aportar a nuestra salvación a veces, obrar para nuestra salvación, pero Dios no lo necesita porque Él lo ha hecho todo. Y como el Iván hizo esas preguntas delante sobre sola escritura, yo también hago estas. ¿Has sido salvo tú solo por esa gracia? ¿O tú crees que has puesto algo que te da el derecho a merecer ser salvo? Puedes cantar ese hermoso himno que compuso John Newton, Sublime Gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego y me hizo ver, perdido y Él me halló. Eso es gracia, mis queridos hermanos. Yo sé que ustedes la han experimentado también. Yo sé que tú también, Iván, has experimentado esa misma gracia como yo. Y cuántos hombres y mujeres a lo largo y ancho de este mundo. Desde los más que se creían pecadores hasta los más buenos. Pero todos, sin distinciones, hemos necesitado de esta gracia para ser salvos, porque ninguno tenía lo suficiente para recibirla. Qué bendición, mi querido amigo. Solo gracia. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario porque no podemos agregar nada nosotros a eso. Solo podemos descansar en la gracia de Dios, Amén. que es suficiente, no solo para salvarnos, sino que también es suficiente para mantenernos vivos en todas las circunstancias de nuestra vida. Amén. Para mantenernos en pie, para luchar contra tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, tantas injusticias, tantas enfermedades, tantos problemas que tenemos. Como dijo el apóstol Pablo, solo la gracia de Dios es suficiente. Así es. Cuando no podemos alcanzar algo, por ejemplo, alguna enfermedad que nos atormenta y que le hemos pedido al Señor que nos sane o que sane a un ser querido y no pasa nada, la gracia de Dios Amén. nos sostiene, porque la gracia de Dios es suficiente. Amén. Y cuando somos débiles, Dios puede fortalecernos, porque lo dirá Pablo también allí en Filipenses, hermoso texto de Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Querido amigo, estamos llegando a la última sola. Así es. Esta manera de explicar los pilares fundamentales Amén. de la fe evangélica Así protestante, es. de la fe que nos viene como herencia de la Reforma, Así es. pero que es un rescate también de lo que nos viene desde el comienzo, desde la época apostólica, Amén. desde el momento cuando Jesús nos trajo el Evangelio. Entonces hablamos de sola escritura, hablamos de solo la fe, hablamos solo de la gracia y ahora tenemos que hablar de la última sola, y esta sola es solo a Dios la gloria. Amén. Yo recuerdo una canción, a Dios sea la gloria, ¿no? Amén. Sí. Es una canción que está
fundamentada, que está basada en esta idea de que solo Dios merece la gloria. Amén. Y lo vuelvo a repetir porque me parece crucial entender que esto estaba sobre todo en un contexto donde había muchos otros y muchas otras cosas que pedían gloria, que querían recibir gloria. Así es. Y que además de gloria estaban acostumbrados a vivir en opulencia, Así es. en lujo y a llenarse de cosas que realmente no aportaban nada a esta buena noticia que es el Evangelio, que es la noticia de la gracia de Dios. Entonces, cuando tantos pedían honor, pleitesía Así es. y gloria, los reformadores encontraron este pilar fundamental para la fe. Solo Dios merece Amén. la gloria. Entonces, no somos nada. Nosotros no somos nada. Todo es de Cristo y ha sido por Cristo. Así es. Y solo a Dios sea la gloria. Dice Filipenses también, en uno de los capítulos que me parecen de los más soberbios de la Biblia, dice que cuando todos hayan reconocido Así es. que Jesús es el Cristo, cuando todos hayan reconocido que Él es el Señor, la Biblia dice que todo eso será para la gloria Amén. de Dios. A través de Cristo es como nosotros podemos entender algo de la inmensidad de lo que es la Trinidad, de lo que es este Dios trino. Amén. La meta de nuestro Dios es manifestar Amén. su gloria, es mostrarnos su gloria. Así es. La palabra en gloria, o la palabra gloria, en el hebreo significa o suena transliterada al español como la palabra kavá o la palabra kavod, dirán algunos, y se deriva de la raíz que significa algo que tiene peso, algo que es pesado. En tiempo antiguo era muy fácil entender eso, porque el valor, por ejemplo, de una moneda de oro era determinado por el peso Así que es. tenía. Entonces, Dios es el que tiene peso. Así es. Dios es el pesado. Recuerdo siempre de una expresión que me llamó mucho la atención. Los salvadoreños a alguien que es demasiado excelente le llaman el macizo. ¿Sí? Como el mero que llaman en México, ¿no? Sí. Bueno, Dios es el pesado, Dios Así es el que tiene peso, Dios es el macizo. A Él hay que exaltarlo. Él es infinitamente valioso. Sí. Él es infinitamente puro y no hay nadie como Él. Así es. A Él sea la gloria. Nadie ni nada puede compararse a Él. Así es. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 nos muestra esa visión que él vio, ¿no? Sí. Y dijo, toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios está en todas partes. Y el propósito final de los seres humanos es honrar y glorificar a Dios. Es que debemos desear glorificar a Dios. Así es. Hace poco me estaba escribiendo mi amigo Lalo Palma, mi amigo Eduardo, y me decía que nuestra vida es como el ciervo que constantemente brama por las corrientes de las aguas. Estamos bramando,
por la vida y bramamos por la presencia de Dios en Amén. nuestra vida, la deseamos, porque nuestra vida es plena cuando nosotros honramos y Amén. glorificamos a Dios. Para terminar, queremos ofrecer una pequeña historia. En una plaza, puede ser cualquier plaza, pero tiene que ver con los tiempos antiguos. Estaban subastando a una esclava. La estaban ofreciendo para ver quién la podía comprar. Época de la esclavitud. Y dos hombres ofrecieron mucho dinero por ella. Y comentaban entre ellos lo que harían con ella cuando la tuvieran, cuando ya lo hubieran adquirido, comprado. Y no era nada bueno lo que querían hacer. Luego llegó una tercera persona a la subasta que dobló la cantidad que esos hombres ofrecían. Y finalmente se quedó con la esclava. El hombre que la compró se acercó a ella y ella lo escupió en la cara. El hombre se limpió la cara y la llevó hasta su oficina. Firmó unos papeles y se los entregó y le dijo: puedes irte con estos papeles, te doy la libertad, eres libre, te compré para que seas libre. Ella comenzó a llorar, no lo podía creer. Luego, con su libertad en las manos, dijo al hombre: quisiera, ahora que soy libre, ser su esclava para siempre. Esa debe ser nuestra actitud ante nuestro Salvador y nuestro Señor. Desear servirle para siempre. Desear ser esclavo, el esclavo del Señor, por amor, por el amor que Él nos ha brindado. Aun cuando le hemos escupido en el rostro tantas y tantas veces, Él pagó un alto precio para darnos libertad. Amén. Y por eso es que es importante este redescubrimiento de los reformadores con esta último pilar y fundamento de la reforma. Solo a Dios sea la gloria. Estas son las 5 solas que se volvieron el grito de batalla de todos los reformadores. Amén. Qué conmovedor, amigo mío, lo que dices tú. Y nos conmueve más, por lo menos yo me siento conmovido y sé que ustedes también, porque eso es en realidad lo que pasó con nosotros. Esta no es una historia que tiene que ver con otros. Esto tiene que ver con nosotros. No, los reformadores no nos están diciendo cosas que pasaron siglos atrás. Están diciéndonos cosas que les pasaron a ellos, pero también a nosotros. Porque yo me siento identificado, por eso me quebranto. Porque yo también muchas veces he escupido el rostro de quien me compró con su sangre para dejarme libre, pudiendo haberme obligado, porque yo ya le pertenecía, pero más bien Él me dejó libre para que yo decidiera qué camino quería tomar. Y yo creo que ustedes y yo dijimos: ¿a quién iremos, Señor? Como dijo Pedro,
si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es. Lutero decía, el hombre tiene libre albedrío, pero su inclinación siempre va a ser al mal. Pero esta libertad que el Señor nos ha dado nos permite escoger el camino. Y gloria a Dios porque usted y yo escogimos seguirlo a Él.